Amigos, continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el doctor Eduardo Jorge Prats, constitucionalista dominicano, sobre el tema la justicia constitucional. El doctor Jorge Prats es abogado, catedrático universitario y escritor. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra Pucamaima. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales por la New School University de Nueva York. Fue director ejecutivo de Finjus. Fue además consultor jurídico del Banco Central de la República Dominicana y profesor de Derecho en la Pucamaima Universidad, a la cual llegó a ser su director del Departamento de Ciencias Jurídicas. Es autor de la obra Derecho Constitucional, que sirve de libro de texto en las universidades dominicanas. Actualmente es director general de la firma de abogados Jorge Prats, Abogados y Consultores. Bienvenido, profesor Prats, al programa. Buenas, un placer estar aquí contigo y con los que toda la semana siguen este tan visto programa. Profesor, ¿existe alguna diferencia entre los conceptos de justicia constitucional y jurisdicción constitucional? En nuestro ordenamiento por justicia constitucional debemos entender la potestad que tiene todo juez y todo tribunal de aplicar la Constitución. Por lo tanto, cuando se habla de jurisdicción constitucional, nos referimos tanto a la jurisdicción constitucional ordinaria en manos de todo juez, como a la jurisdicción constitucional especializada, que es la justicia constitucional que aplica, en este caso, el Tribunal Constitucional. Profesor, hay un gran debate en la academia y en el mundo del derecho constitucional sobre el tema de dónde radica la legitimidad de los jueces constitucionales. ¿Cuál es su parecer sobre este debate? Esa es una vieja y gran discusión sobre el déficit de legitimidad democrática que tienen los jueces constitucionales. Y en esa discusión, yo soy de aquellos que entiendo que la legitimidad del juez constitucional viene dada no tanto por el carácter democrático del poder, porque en este caso el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional como órgano extrapoder viene a ser un contrapeso a los poderes políticos democráticos en manos del Legislativo y del Ejecutivo. Creo que la legitimidad de la justicia constitucional le viene por el hecho de que es una justicia garantista y de que legitima sus decisiones a partir de la deliberación, que es una deliberación pública en la que participan los jueces a través de sus votos mayoritarios, concurrentes o disidentes, pero participa también toda la comunidad de intérpretes constitucionales, ya sea los accionantes, los terceros intervinientes, la propia academia y también los medios de comunicación, produciéndose un gran diálogo en el que participa toda la sociedad. Y es esa deliberación pública que explica, por ejemplo, por qué el Tribunal Constitucional Dominicano hace primera plana, porque sus decisiones son recibidas por una comunidad que aplaude, critica, de algún modo participa en la construcción del sentido de las disposiciones constitucionales. Profesor, ¿considera usted que una justicia constitucional expedita y efectiva nos puede conducir a lo que usted ha denominado democracia militante? La democracia militante es la democracia capaz de defenderse por sí misma. La democracia que no se conforma únicamente con garantizar la libertad de expresión y el resto de las libertades, sino la democracia que es capaz de defenderse de sus enemigos. Y eso es muy importante desde el 11 de septiembre de 2001 y lo que fue la guerra contra el terrorismo. Y es muy importante hoy cuando sectores fundamentalistas, sectores radicales, ultranacionalistas, fundamentalistas religiosos, atentan contra el esquema de libertad de la Constitución. Es decir, en la calle hay gente dispuesta no solo a atracar, hay gente dispuesta a llegar al poder por vía democrática y una vez que llega al poder por vía democrática, cerrar la puerta para que no se puedan hacer más elecciones. Entonces, una democracia militante es la que defiende la Constitución a través de instituciones como, por ejemplo, el artículo 268 de la Constitución Dominicana, que establece que el gobierno de la nación será siempre un gobierno civil, democrático y representativo. La propia cláusula de la Constitución que señala que los partidos y los sindicatos deben respetar los principios democráticos, y eso es una manera que tiene la democracia de defenderse. Lógicamente hay mecanismos de los cuales carecemos, como por ejemplo
la posibilidad de declarar inconstitucional a algunos partidos que son anticonstitucionales. Esa es una tarea pendiente. Profesor, se ha hablado mucho del monopolio jurisdiccional del control de constitucionalidad, pero algunos autores consideran, entre ellos está usted, de que es posible una especie de control de constitucionalidad de parte ya del poder administrativo. ¿Cuál es su parecer al respecto? En situaciones en donde hay una manifiesta y arbitraria inconstitucionalidad, digamos por ejemplo que un tribunal haya condenado a pena de muerte a una persona y el director de la prisión se ve obligado a ejecutar esa orden y a contratar a un verdugo para que haga un fusilamiento o un ahorcamiento o la guillotina, pues aunque el Tribunal Constitucional haya declarado constitucional en un proceso de revisión contra sentencia firme, yo soy de los que creo que la administración pública puede negarse a ejecutar una orden manifiestamente inconstitucional. Por ejemplo, una decisión administrativa que ordene que a una persona le sean amputados sus brazos porque violó el código de conducta en una escuela. Y eso pasa por todas las decisiones y es ratificado por el tribunal. Para esos casos de manifiesta arbitrariedad, donde no se necesita sumergirse en la olla del caso, sino que desde que tú la destapas, huele que ahí se violó la Constitución, yo creo que la administración pública puede ejercer un control de inconstitucionalidad. Y de hecho se ha hecho en otros países. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, un grupo de fiscales está adoptando previsiones para no ejecutar una decisión del Tribunal Supremo que derogue el precedente de Roe versus Wade, es decir, y prohíba los abortos. Estos fiscales y la administración pública van a estar prácticamente en un desacato constitucional. Habría que preguntarse si ahí estamos ante un caso de manifiesta inconstitucionalidad porque sabes que hay dos derechos en juego, entonces habría que ver. Pero para casos de manifiesta arbitrariedad yo soy partidario de ese tipo de control. ¿Se podría hablar hoy en día de una justicia constitucional globalizada? Sí y no, sí, en el sentido de que cada día los tribunales constitucionales se leen mutua y recíprocamente, lo que hablan del diálogo jurisdiccional, que es a nivel interno, pero también a nivel transnacional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Dominicano, y en eso es, digamos, un tribunal paradigmático, es un tribunal generoso que no niega sus influencias, que cita a la Corte Constitucional Colombiana, cita al Tribunal Constitucional del Perú, cita a otros tribunales, cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cita doctrina. No es un tribunal pijotero que se niega a admitir las influencias de los demás. Ahí tú ves la expresión de una justicia constitucional globalizada. Pero nos falta mucho porque definitivamente tenemos que construir instrumentos de justicia rápida a nivel internacional. Siempre he pensado la idea de un amparo constitucional internacional, supranacional, un habeas corpus supranacional. En casos en donde no funcionan los órganos jurisdiccionales internos, en caso de estados fallidos, se va a requerir construir estos instrumentos, pero eso está en ciernes. Usted ha sido un abogado que se ha mantenido permanentemente litigando en la justicia constitucional dominicana y como profesor y académico ha hecho escritos valorando de algún modo las decisiones en justicia constitucional. A su juicio, ¿cuáles son los retos y desafíos que enfrenta la justicia constitucional dominicana? Yo pienso que el principal reto de la justicia constitucional dominicana es poder romper una serie de obstáculos procesales que impiden el acceso del justiciable a la justicia constitucional. Hemos tenido un tribunal constitucional que ha sido un tribunal de avanzada en materia de derechos sociales, pero es cierto que se requiere aún más la presencia del tribunal en la defensa de muchas libertades individuales. Muchas veces el tribunal pierde tanto tiempo en asuntos procesales que parece una discusión bizantina, todos los temas de inadmisibilidad, todos los temas estrictamente procesales, que al final los jueces terminan agotados
y no tienen tiempo para el derecho fundamental que está en juego. Eso yo creo que es una tarea pendiente de este tribunal en sus diferentes renovaciones, y también es una tarea de los juristas, porque el tribunal constitucional que tenemos es el tribunal constitucional que nosotros construimos con nuestros escritos, y los abogados dominicanos somos muy inclinados hacia el derecho procesal, y el derecho procesal, que es importante, a veces no hace olvidar el derecho de fondo. Fíjate, por ejemplo, que ese choque de trenes entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional recientemente, choque en el cual yo entiendo que el Tribunal Constitucional tiene toda la razón porque sus decisiones son vinculantes, se produce a partir de la interpretación de cuándo comienza a contar el plazo para declarar extinto el derecho a recurrir en casación, que si es con la fecha del auto de casación. Óyeme, todo ese tiempo precioso gastado en ese asunto, que yo no digo que es menor, pero la decisión que dio el tribunal hacía mucho sentido en el caso de que los jueces constitucionales que decían, bueno, que sea a partir del momento en que se le ha comunicado, no decía ni siquiera notificado. Entonces, yo creo que lo que nos hace daño a la justicia constitucional, que no es solo la del tribunal, hay que hablar de la justicia constitucional de los jueces ordinarios, es ese procesalismo desmedido. Yo siempre le digo a mis alumnos que Roscoe Pound dice que las formas son garantes de la libertad, pero uno no puede vivir para las formas cumplen un propósito. El propósito de la notificación de los actos procesales es poner en causa a la otra parte para que pueda ejercer su derecho, pero la forma per se no tiene un propósito. O sea, puede haber una notificación que sea con una advertencia electrónica o con el propio apercibimiento de las partes. Yo creo que ahí debemos trabajar muchos, porque creo que pecamos todos de ese exceso de procesalismo, o más bien de un afán desmedido en el procedimiento constitucional, más que en el proceso o en la teoría del proceso. Usted sabe que uno de los anhelos del constitucionalismo es hacer de la justicia constitucional una verdadera justicia constitucional ciudadana. A su juicio, ¿de qué modo se puede lograr este gran anhelo del constitucionalismo? Yo pienso que el Tribunal Constitucional Dominicano ha sentado cátedra al respecto. El presidente Milton Ray Guevara ha dicho que el Tribunal Constitucional, como bien expresaba Peter Aberle, debe ser un tribunal ciudadano, o sea, un tribunal abierto a la ciudadanía. Pero eso no se ha quedado en una mera proclamación teórica o poética, sino que el Tribunal Constitucional ha decidido, por ejemplo, que la acción directa en inconstitucionalidad es una acción popular, lo cual permite que cualquier ciudadano de cualquier parte del territorio pueda impugnar las normas y actos que resultan inconstitucionales. Y ese yo creo que es, lo que favorece que se expanda el sentimiento constitucional. ¿Por qué? Porque las constituciones mueren porque no son rociadas, porque no respiran, no transpiran ni caminan, porque no se convierten en constituciones vivientes. Son constituciones que se quedan como una simple letra muerta. Como decía Ferdinand Lasalle, no Joaquín Balaguer, ido a destiempo, porque debió haberse ido hace mucho tiempo y no se fue, que decía que la Constitución era un pedazo de papel, pero es un pedazo de papel precisamente si no se carece de tribunales que apliquen la Constitución. Y pienso que la belleza y la bondad del sistema dominicano, y debemos sentirnos orgullosos, porque hay gente que es nacionalista solamente para el odio, pero yo soy nacionalista porque me siento orgulloso de las instituciones dominicanas. La justicia constitucional dominicana es buena porque todo juez es un juez constitucional. Y el Tribunal Constitucional es una especie de corte de casación constitucional que uniforma la interpretación de la Constitución que hacen los jueces. Por lo tanto, no es el caso francés, donde el juez francés, y en sentido general el juez europeo, puede declarar inconvencional una norma de su país, pero ese mismo juez no puede declarar inconstitucional una norma francesa o una norma italiana. Nosotros tenemos lo mejor de ambos mundos, el control difuso y el control concentrado, y el ciudadano tiene libre acceso a esa justicia constitucional. Eso es una virtud, esa es una bondad de nuestro sistema que nosotros debemos consolidar y que debemos conservar. Gracias, doctor Eduardo Jorge Prats, por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias.
Amigos, estuvimos conversando con el doctor Eduardo Jorge Prats sobre el tema la justicia constitucional. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional.